Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos al 28 de septiembre, qué poquito le queda a este mes, ¿eh? Qué poquito le queda a este mes. Y al verano nada, porque ya estamos metidos en el otoño. El día es muy parecido al día de ayer, a poco que usted se asome hoy a la ventana, que me imagino que ya se habrá asomado, ¿no? Bueno, a las 8 de la mañana, están las carreteras llenas y las ciudades y los autobuses y los metros llenos de gente hablando del Poder Judicial. Bueno, pues hoy podríamos escenificar en una película que yo creo que hemos visto varias veces la actualidad del día. Está Pedro Sánchez con sus generales sobre un mapa en el que está moviendo los impuestos y las divisiones de un lado a otro frenéticamente en busca de la recaudación total. Y en ese momento alguien viene corriendo cansinamente por el pasillo después de haber subido unas escaleras, sobrepasa a la secretaria, llega a la puerta, da 2 golpes, la abre y jadeando acierta a decir: presidente, Chimo Puig ha desertado. Y en ese momento un golpe de puño en la mesa que levanta las figuritas de todos los impuestos ante la rabia del presidente, que ve como uno de sus fieles que había convertido su comunidad en un infierno fiscal, como a él le gusta, se ha pasado al bando del PP y hace lo mismo que hacen los del PP y hace un poco más incluso de lo que ha propuesto Núñez Feijóo. Chimo Puig, si Pablo se cayó del caballo camino de Damasco, Chimo se ha caído del relato de Moncloa camino de las urnas. Ahora sí procede bajar impuestos. Ahora sí procede renunciar a unos 150 millones de euros para que esos millones se queden en el bolsillo de las familias valencianas. O sea, menos presión tributaria para las rentas inferiores a 60.000 euros, lo cual supone aliviar la carga fiscal al 97% de los contribuyentes. Y un poquito también a los ricos, no solamente a los pobres. Claro, era entrañable ver cómo el propio Chimo Puig y sus consejeros trataban de convencernos de que esto no es lo mismo que hace el PP. Pero, oiga, hace poco Chimo Puig arremetía contra los gobiernos autónomos que bajaban impuestos. Supongo que ustedes se acuerdan de las intervenciones del señor Puig hace pocos días, Decía que si bajabas impuestos te quedabas sin educación ni sanidad. Tenemos que ayudar a las clases populares a que pasen este otoño, este invierno, y que nadie se quede al margen. Y para eso, desde luego, una especie de desarme fiscal no es la vía correcta, a mi entender. Es decir, en pocas palabras, decía que ni hablar del peluquín. Y pedía castigo, acuérdense, contra ellos. Se ha pasado mucho tiempo, como hoy escribe Maite Alcaraz en el debate.com, insultando a los madrileños, acusándoles de competencia desleal, de paraíso fiscal, de procés oculto. Pero claro, cuando ves las elecciones de mayo demasiado cerca, y que también está demasiado cerca Pedro Sánchez, todo cambia. Entonces ya la desfachatez no tiene nombre. Bueno, pues coge ayer Chimo Puig, y ni corto ni perezoso, aprovecha el debate sobre el estado de la comunidad para anunciar esto. Las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3% y las de 30.000 se ahorrarán un 2,2%. Las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario. Bueno, vamos a ver, vamos a ser serios. Lo que baja es muy poco. Esto es mero electoralismo. Pero algo es algo, sobre todo si lo hace un socialista. Y además, creando incomodidad en el gobierno de Pedro Sánchez. Ayer Chimo Puig se cargó todo el discurso fiscal de Sánchez. Ya sabemos que cuando algo así lo hace un socialista o un nacionalista, entonces deja de llamarse dumping fiscal, empieza a llamarse redistribución de la carga o cualquier otro eufemismo que disimule la diferencia en el discurso de la Moncloa y en este caso de la Generalidad Valenciana.
También sabemos que cuando Madrid o Andalucía hacen eso, lo llaman paraíso fiscal. Y cuando lo hace Valencia, pasa a llamarse escudo social. Pero no cuela. No cuela. Todo el mundo ha entendido que mientras el ciudadano se ha empobrecido un 11% por la inflación, el gobierno se está llenando los bolsillos con el mismo fenómeno y aspira a meterse 32.000 millones de euros extra a fin de año. Y la excusa del impuesto a los ricos tampoco ha colado. El conejo de la chistera de Sánchez para intentar que no se hable de rebajas fiscales para todos solo ha servido para que los mismos de siempre hagan la demagogia de siempre. Esa que se gastan a menudo con gente como Amancio Ortega o como con el IBEX 35, etcétera, etcétera. Y este Puig se ha dado la cuenta. Tarde, desde luego. Pero se ha dado la cuenta. No tiene ni la más mínima opción de ganar las elecciones la próxima primavera si hace en Valencia lo mismo que Sánchez en España. Y esa es la moraleja del asunto. Ningún presidente socialista confía en su victoria si le identifican con Sánchez, con sus políticas, con sus aliados. Hace poco Paje, Carmen Calvo poniendo de vuelta y media la ley trans. Fernández Vara a su manera. Ahí lo tienen. Lobato, el candidato de la Comunidad de Madrid, quitando las siglas del PSOE. Ahora solo se llaman progresistas. Y dentro de poco, pues seguramente hará lo mismo Aragón y Canarias y Asturias y Navarra, y que algunos de ellos son bastante infiernos fiscales. Sobre impuestos también. Han salido en masa los defensores de las subidas poniendo el ejemplo de la depreciación de la libra esterlina coincidiendo con la mayor bajada de impuestos en el Reino Unido. ¿Ves cómo es malo bajar impuestos? ¿Ves lo que pasa? No, la caída de la libra no obedece a la bajada de impuestos, sino al temor de los mercados a que el Reino Unido tenga dificultad para pagar su deuda si pierde ingresos o no reduce gastos, que es la medida que todo gobierno que baja impuestos indudablemente antes o después tiene que hacer: eliminar gasto superfluo. Cuando se reducen impuestos, el Estado tiene que reducir esos gastos para que salgan las cuentas. Y es algo que van a tener que hacer todos, empezando por el gobierno de España. Que ya está bien de decir que hace falta mantener impuestos altísimos para pagar la sanidad o la educación, o amenazar con que eso va a empeorar si ellos lo bajan. Puig le ha dado, sin querer, la razón a Feijóo. Hay que deflactar el IRPF. Eso acaba con la afirmación de populismo fiscal, con todo eso, pero en realidad es devolver a la gente lo que los gobiernos se llevan de más. No es nuevo esto en la Comunidad Valenciana, eso ya lo hizo el gobierno de Paco Camps. En 2009 incorporó una deducción para compensar, por ejemplo, el crecimiento de las hipotecas, que fue más o menos 1/3 del incremento de los intereses. Una media de ahorro de 280 euros. Lo de Puig es un poco más cicatero. Pero bueno, ya les digo, viniendo de un socialista, oiga, toquemos las campanas. Ahora toquemos las campanas porque ciertamente estamos ante pues una conversión divina, prácticamente. Y hablando de selvas, de meterse en selvas y salir de selvas, no hay ninguna como la judicial. Hoy viene el comisario europeo de justicia a intentar poner orden. Seguramente no lo van a lograr, le devolverán a Bruselas con una palmadita, porque miren, solo hay que ver cómo se las ha gastado Sánchez en Radio Televisión Española, para entender que no hace rehenes. A él todo lo que no sea como el CIS no le vale. La pregunta es qué hará Europa si el gobierno culmina su asalto al Poder Judicial. Ya veremos.